clases el día de hoy. Y antes, decirles por favor de que no se olviden todas las recomendaciones del profesor, todas las indicaciones. Yo le dije, para que no se olvide, coloque ahí un papelito, escriba lo que el profesor dice, ¿no? Después, pues obviamente usted ya sabe, usted ya no puede negar absolutamente, ya ha tenido conocimiento de cómo tienen que ser nuestras clases, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Sin antes decir, pues, que estos últimos días ha habido un contexto de cambio netamente geográfico en nuestro país. Hemos tenido un fuerte movimiento telúrico que obviamente no debe alarmar, pero sí debe estar en nosotros la precaución, ¿no? Conocer los lugares de evacuación de nuestra casa es muy importante y a los lugares que vayas, ¿no? Si tú vas al supermercado, ver dónde son las salidas, dónde son las zonas de seguridad. Y para eso, pues obviamente no necesito mucho tiempo. Hay que estar viendo, hay que estar observando. En nuestra casa también no podemos poner tantos adornos o tantas cosas que pueden ocasionar de repente al caer un accidente, ¿no? Se los digo porque, mira, en mi casa, en la sala, colocábamos unos adornos de vidrio en la parte superior de un mueble y al movimiento pues se vino abajo, felizmente no había nadie alrededor porque si no podría haber ocasionado accidentes, ¿no? Entonces evitar colocar algún tipo de cosas sobre los muebles, ¿no? Que puedan hacernos daño. Buscar las zonas de evacuación. No debemos sorprendernos, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos ubicados en el cinturón del fuego, es decir, entre Perú y Chile se encuentran las zonas más sísmicas del planeta, ¿no? Abajo está la placa de Nazca y la placa continental sudamericana que se están chocando. Y al año ocurren 50.000 movimientos terrestres. Y eso obedece, pues obviamente, a que estemos preparados, ¿no? ¿Cierto? Y debemos tener una ventaja. Debemos recordar que por aquí está la cordillera de los Andes, que nuestro territorio, pues, sujeta muy bien, ¿no? Imagínate, en Chile también está la cordillera, pero la cordillera se tiende hacia el lado argentino, pero ahí están, pues, obviamente, mayor a expensa del movimiento. En Chile normalmente los movimientos telúricos son de grado 7, grado 8, ¿no? Y es terrible. Y es más, dicho sea de paso, el único movimiento más catastrófico de la humanidad hasta ahorita ha sido de 9,5. ¿Y dónde ocurrió eso? Ocurrió obviamente en Chile, ¿no? En Valdivia. Eso ocurrió en 1960, ¿viste? ¿No? Sin embargo, Chile sigue floreciendo, los habitantes siguen haciendo crecer su población. En caso del Perú, en 1960 hubo un movimiento telúrico, ¿no? En 1970 ocurrió un movimiento telúrico acá en Ancash, ¿no? Y se vino del Nevado de Huascarán, ¿no? Cayó una parte occidental y se vino hielo, se vino por la quebrada de Rareica y llegó pues a Yungay y arrasó con todo en Yungay, ¿no? Toda la población se quedó sepultada ahí por toneladas y toneladas de lodo, agua, hielo, de todo, pues, ¿no? Y nadie pudo salvar. Bueno, sin duda, eso es lo que nos enseña la naturaleza, a tener mucho cuidado de no habitar en las zonas de quebradas, de tener mucho cuidado y precaución en lo que tengamos en nuestra casa, conocer los lugares de seguridad, la evacuación, es importante que conozcas en tu propia casa, ¿no? Los lugares seguros. Entonces te planificas en casa, pues, ¿no? Mamá hace una labor, papá hace una labor, tú haces una labor, tu hermanito hace una labor, y al final, pues, todos van a salir con satisfacciones. ¿Ok? Los mayores accidentes existen cuando hay mucha desorganización, ¿no? Ok, empezamos entonces. Dicho y hecho, por favor, empezamos, ¿ok? A ver, ok. Hoy día estamos tocando el tema número 10, ¿no? Y el tema del número 10 va relacionado, obviamente, al Estado peruano, ¿ok? ¿Ha visto usted? Este es el tema 10, dice el Estado peruano. Bueno, el Estado peruano tiene ciertas características, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy.
A ver, nuestro curso se llama Educación Cívica y hemos resaltado la formación de los estudiantes para que puedan tener un comportamiento, una conducta adecuada dentro de la sociedad. Entonces, la sociedad es muy importante, los ciudadanos son importantes, el país es muy importante, las leyes son importantes, ¿no? Nadie puede venir a hacer a libre albedrío, pues obviamente cualquier cosa, o sea, lo que cuando decimos libre albedrío, pues lo que le da la gana, ¿no? No nadie puede decir eso o hacer, ¿cierto? Todos tenemos que respetar las leyes. Sino, ¿qué sería? Pues que mejor quitamos las leyes y cada uno hace lo que quiera, ¿no? Seríamos un estado desorganizado, todos harían cualquier cosa, habría violencia, ¿cierto? Un desorden total. No, tenemos que aprender a respetar. Y en una vida democrática todos respetamos, ¿cierto? Y pues obviamente somos respetados también. A ver, vamos a ver. El Estado peruano. Y acá tenemos la fotografía. No es el Congreso de la República, ¿cierto? Es el Palacio de Gobierno. Ese palacio tan hermoso, una estructura muy bien construida, ¿no? Hace muchos años que está construida ese palacio ahí. Ahí no es el lugar de residencia absoluta del presidente de la República. Él puede residir ahí, puede ir con su familia y vivir ahí, ¿no? Tiene sus habitaciones y todo eso. Pero en los últimos años los presidentes normalmente viven aparte, ¿no? Tienen su departamento, su casa, en fin, pero normalmente deberían vivir ahí. Bueno, ha habido muchos criterios de parte de los presidentes. Alan García vive ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, en ese palacio, en el palacio de gobierno, está la máxima autoridad. Y la máxima autoridad es el presidente de la República, que representa a todo el país. Pero nosotros somos más arriba que ese palacio, es decir, todos nosotros. Nosotros somos el pueblo peruano. Y gracias a nosotros hemos podido nombrar a ese presidente para que él tome las decisiones democráticamente a través de las urnas electorales y sabiendo y conociendo que los estamentos hagan cumplir lo que se dispone en la ley de elecciones electorales, entonces se haga una justa evaluación, sale como ganador un presidente, ¿no? Él nos va a representar durante 5 años ahí. Entonces, no solamente elegimos al presidente, sino al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente. Estamos, en caso que el presidente no pueda continuar con su capacidad de poder gobernar, entonces asume el cargo el primer vicepresidente. Y en caso eso no se dé, el segundo vicepresidente. Y en caso eso no se dé, profesor, el presidente del Congreso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata el Estado peruano? Profesor, usted habló del pueblo, ¿no? Sí, nosotros somos el máximo poder, por si acaso. Nosotros tenemos más poder que el presidente, tenemos más poder que cualquier Estado, cualquier poder, perdón, ¿no? Legislativo, ejecutivo, cualquiera. El pueblo tiene el máximo poder. Ese poder nosotros le entregamos al gobierno de turno, a las autoridades, ¿no? ¿Me entiendes, cierto? Perfecto. A ver, como nosotros somos un pueblo, entonces escuche una cosita. Este pueblo se va a tener que organizar, pero se va a tener que organizar jurídicamente, ¿ya? Es decir, a través de leyes, ¿no? Un ordenamiento legal. Entonces, nos vamos a organizar. Entonces, cuando la población se organiza jurídicamente, obviamente sobre la base de una estructura geográfica, y hace respetar ese orden de leyes que existe, entonces eso es porque la población acaba de formar el Estado, ¿correcto? ¿Entiende? Si a mí me preguntan, ¿qué es el Estado? Yo puedo decir, es la población organizada jurídica y políticamente. Escucho bien. El Estado es entonces la población que se organiza jurídica y políticamente. O sea,
el Estado peruano ha tenido que organizarse. Dice, oye, no, cuando papá dice, vamos a organizarnos para el viaje, ¿no? Ya, entonces, entonces tú vas a hacer, hijita, tú vas a alistar las maletas. Tú le dices al hijo, no, tú vas a buscar las prendas del verano. Mamá va a hacer esto, yo voy a alistar el carro, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Cada uno tiene su función, eso es organizar, ¿no? Entonces, cuando la población se organiza en dos contextos esenciales, en el aspecto jurídico, correcto, en el aspecto jurídico, ¿no? Y obviamente en el aspecto político, entonces es porque ha formado el Estado, ¿cierto? Si no nos organizamos, ¿no? Y no nos organizamos políticamente o jurídicamente, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Nunca vamos a formar el Estado. Ahí aparece una pregunta así, ¿no? ¿Existe población sin Estado? Dice así. Entonces, a ver, la población no se organizó, no nombró a sus representantes, entonces no tiene Estado. Claro que sí, entonces. Hay poblaciones sin Estado, correcto. Ahora viene la otra pregunta. ¿Hay estados sin poblaciones? Dice, hay estados sin poblaciones. ¿Quién formó el Estado? La población. Entonces no puede haber, pues, Estado sin población no puede existir, pero puede existir población sin Estado. ¿Y cómo es esa población sin Estado, profesor? No hay organización, no se organizaron política ni jurídicamente. Entonces, ahí no hay leyes, no hay respeto por sí, ¿no? ¿Me entienden, no? Porque cuando el pueblo se organiza jurídica y políticamente, eso es el Estado. Eso es el Estado, correcto. Por eso dice acá, es la población jurídicamente organizada sobre una base geográfica, con la capacidad de hacer respetar el ordenamiento jurídico. Eso está estipulado en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. ¿Se da cuenta? No se olvide de eso, por favor. El Estado cuando se organiza jurídica, política, perdón, el pueblo cuando se organiza jurídicamente forma el Estado, ¿cierto? Más abajo dice, el poder del Estado emana del pueblo. ¿Qué cosa quiere decir emana? Nace del pueblo. Por eso te decía hace ratos que el pueblo tiene el máximo poder, ¿correcto? Si nosotros queremos, sacamos al presidente ahorita. Si nosotros queremos, convocamos a nuevas elecciones ahorita. Y que todo eso se puede, sí se puede hacer, pero tenemos que respetar lo que dice, obviamente, la ley. Porque el Estado peruano tiene que estar enfatizado en su constitución. Tiene que respetar su constitución. Si no respeta su constitución, ¿de qué estamos hablando del Estado? Pues es un Estado usurpador. Porque el Estado, ya que nosotros el pueblo lo hemos nombrado al Estado, a sus gobernantes, es para que respete nuestra constitución y nuestras leyes. Y nuestras leyes están en el Código Procesal Civil. ¿Te acuerdas que hablamos? Aquí está, por ejemplo, si una persona golpeó a su esposa, ¿no? Y la maltrató físicamente, hay que castigarlo, hay que sancionarlo. Ya, ¿y cómo le castigamos? No, la insultó, este señor la insultó mucho y la golpeó. No, la insultó nomás. Y ves, ¿y ahora qué, cuántos años de prisión le ponemos? ¿30 años de prisión? No, solamente el insultado, nada más, pero eso es violencia. Entonces, ¿cómo yo voy a catalogar qué sanción tiene? Eso está tipificado en el Código Procesal Civil. Aquí vienen las sanciones. Ahí dice que esa persona puede ir presa 2 a 4 años de prisión, ¿ves? ¿No? En la Constitución no dice eso. En la Constitución están los derechos y deberes, nada más. Por eso el Estado peruano respeta la Constitución y el Código Civil. Respeta la ley y la justicia que debe estar en el pueblo, ¿correcto? En el país. Bueno, fíjese usted, por favor. ¿Ves? Acá dice, el poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen están respaldados por la Constitución y las leyes. Claro, ahí está. Características del Estado. A ver, ¿qué cosa es la característica del Estado? El Estado del Perú, se refiere al Estado peruano, es una república, ¿correcto? Es democrática, es social, es independiente y soberana. Todo esto lo que estamos diciendo está en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú.
O sea, el Estado peruano es una república, la República de Perú, es democrática. Claro, porque obviamente el pueblo lo organizó, el pueblo eligió sus autoridades. Es social, evidentemente estamos hablando de un conjunto de la nación. Es independiente porque no tiene que dar cuentas a ningún otro país. Es soberana porque tenemos la capacidad de emerger como país, ¿correcto? Entonces, esas son las características. Dos, el Estado no es indivisible, ¿no? O sea, el Estado no se puede partir en dos, en tres, pero perdón, profesor, y tenemos ahí poder ejecutivo, legislativo, sí, está bien, es una distribución de poderes, pero en suma no se aplica a un concepto que al Estado lo partimos por la mitad o la tercera parte. No se puede, el Estado es uno, acabó. El Estado es subjetivo, el Estado no se puede tocar, el Estado es intangible. Es decir, mira, ve, si tú te portas, vamos a suponer que una alumna se porte mal, ¿no? Una alumna se portó mal. El profesor que, bueno, se portó mal, señorita, acompáñeme a la dirección. Entonces, el profesor y la alumna van a la dirección. Están caminando y ahí en el pasillo hay una oficina y afuera dice dirección. Ahí dice dirección. Entra el profesor y la alumna y el profesor le dice al director, porque vamos a encontrar al director ahí, y entonces, pues el director sabrá sancionar a la señorita, ¿no? ¿Cierto? Ya, ese es un caso. Ahora, ¿cómo podemos encontrar donde diga un lugar, un letrero donde diga Estado? No existe un lugar donde dice un letrero Estado. No hay. Es subjetivo. Pero se entiende la presencia del Estado porque tenemos un presidente, ¿no? ¿Ves? Tenemos poderes del Estado, está el poder, el Congreso, está el poder ejecutivo, el legislativo, ¿cierto? Judicial. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El Estado es único, ¿correcto? Ahora, su gobierno es unitario, obvio, no es unitario, es representativo, por supuesto, es democrático, correcto. Se organiza bajo el principio de separación de poderes. Sí, mira, en 1823 fue la primera constitución, que no duró, no duró nada, ni un día siquiera. Entonces, la siguiente constitución se hizo para 1826. Ahí habla de la separación de los poderes, ¿no? Cada poder tiene una determinada función dentro del Estado. Por ejemplo, el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, tiene la función de ejercer y hacer leyes y hacer que se cumplan, o sea, la fiscalización. El Poder Judicial se encarga de hacer un ordenamiento jurisdiccional para que obviamente las personas, de acuerdo a los casos que puedan tener, puedan ser atendidos de acuerdo a la jurisprudencia que le corresponde. O sea, por ejemplo, si una persona, vamos a suponer que golpeó a su hermano y lo dejó pues mal en el hospital, le hacen la denuncia, ¿cierto? Entonces le hacen la denuncia y se van a juicio. Entonces ahora en juicio, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde, en qué lugar les va a tocar? En una sala oportuna, en un lugar oportuno, en un juzgado oportuno, ¿ves? Eso es un ordenamiento, ¿correcto? Muy bien, ya tenemos las características del Estado. Siguiente. Los elementos del Estado peruano. Mira, los elementos son el territorio. ¿Qué cosa es el territorio, profesor? El territorio es el suelo que tenemos. Debajo es el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que cubre. Ah, profesor, es el suelo, sí, claro, toda esta parte es el territorio. Ojo, está limitado, ¿ah? Porque por ejemplo aquí este es el Perú, no está limitado. Y por acá está seguramente Bolivia. Acá está Bolivia, ¿cierto? Uy, acá está Brasil, ¿no? Acá está Ecuador, acá está Colombia, ¿cierto? ¿No se da cuenta? Pero quiere decir que el espacio, el suelo de Brasil no nos corresponde. Hay una limitación geográfica, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo que saber es que el territorio comprende al suelo, al subsuelo, debajo del suelo, al dominio marítimo, el mar y el espacio aéreo que le cubra.
que cubra toda esta dimensión geográfica. Por ejemplo, vamos a suponer que aparece una avioneta, ¿no? Y se viene por Lima, ¿no? Y entonces han captado ya los radares y lo que sale dice, mira, objeto no identificado, es un ovni. ¿Qué, profesor? Sí, es un objeto no identificado. Entonces se tratan de comunicar con la nave. Por favor, identifíquese, están en aires peruanos. Es parte de nuestra soberanía, los aires peruanos, dicen así, ¿no? Si usted no se identifica, entonces intentaremos y vamos a disparar. Y de verdad, si no se identifica, lo disparan, porque está haciendo invasión de espacio aéreo. Por lo tanto, es parte de nuestro territorio. El suelo, el subsuelo, el espacio marítimo y el espacio, los aires peruanos, ¿cierto? Sí, suelo, subsuelo, espacio marítimo y el espacio aéreo, ¿correcto? Eso es el territorio. Es un elemento. El otro elemento es la población, porque la población va a vivir, pues, obviamente en ese territorio. Nosotros somos la población, es decir, la nación peruana. Población y nación. ¿Y qué es la población, profesor? Ah, la población es un conjunto de personas que habitan el territorio y que tienen que aceptar las leyes y la autoridad. Por ejemplo, si hablamos de la población peruana, estamos también hablando de los extranjeros que están viviendo acá. A ver, la población es el conjunto de personas que han nacido en este territorio que está determinado limítrofe, ¿no? Por sus límites. Si, por ejemplo, un peruano que nació 1 metro más allá pertenece a Brasil, ¿no? Entonces, escuche usted, la población son todas las personas que nacieron aquí, e incluso los que viven aquí, porque acá también hay extranjeros, es parte de la población. Ujú. Bien, bien. La soberanía, mira la soberanía. La soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad de ejercer poder. Y eso lo hace el Estado a través del gobierno. Tiene esa capacidad de gobernar, ¿cierto? De ejercer su poder. Yo soy el Estado, ¿no? Yo soy el presidente. Es una autoridad muy grande, ¿no? En tratar de reconocer, obviamente, nuestro territorio, nuestra población. Es la capacidad de gobernar dentro de un territorio. Bien, ¿y qué es el gobierno? ¿Ves? No habría gobierno si no hay población. Nosotros le hemos entregado a la población, le hemos entregado el poder a ese grupo de personas, ¿sí o no, chicos? Le hemos entregado, toma mi poder, le hemos dicho, ¿no? En las urnas electorales, toma el poder. Este poder, entonces, este poder es entregado a las autoridades. El pueblo le entrega el poder a las autoridades para que ellos puedan ejercer nuestra decisión. ¿De qué es el gobierno? En la forma como se organiza jurídicamente el Estado para ordenar, ejecutar, provocar el bienestar social. Bueno, la organización del país con la finalidad de poder ordenarnos y lograr, obviamente, un bienestar del país, ¿correcto? Entonces, hay tremendas diferencias. Mira, el territorio es el suelo, subsuelo, espacio marítimo, espacio aéreo. La población es un conjunto de personas que habitan un territorio, ya sean nacionales o extranjeros, ¿no? Soberanía es la capacidad de gobernar, ¿no? Gobierno es una organización jurídicamente, ¿no? Para poder ordenar, mandar, ejercer y haciendo, pues, obviamente, con ese propósito, el bienestar de la población. ¿Ok? Ese es el gobierno. Bien, continuamos a ver. El Estado peruano.
Profesor, usted dijo del territorio. Sí, sí, hace rato hablamos del territorio, ¿no? Y habíamos dicho que el territorio es el espacio geográfico donde un grupo de personas habitan, ¿no? Este territorio es inalienable e inviolable. Nadie puede venir, nadie puede comerciar el territorio. No se puede, ¿no? Yo me voy a la selva y vendo terrenos. Eso no es mío, ese es del Estado, ¿cierto? No puedo, salvo que yo haya comprado el Estado, ¿no? Entonces el territorio es inviolable. Nadie puede venir y violar nuestro territorio. Todo el mundo tiene que cuidar su frontera. Por eso que aparecen unos hitos, que son monumentos que a lo largo de la frontera se colocan. Ahí dice, terminó el territorio peruano. O dice, bienvenidos a Chile, ¿no? Un monumento pequeñito nomás, ¿no? Con un pedestal de 1,20 m, ¿no? Bien, ese es el territorio. Pero el profesor dijo que el territorio comprende el suelo y el subsuelo. Sí, profesor, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en mi habitación tengo viviendas, ¿no? Y de repente empiezo a escarbar y me encuentro oro, profesor. ¿Ese oro me pertenece? No, eso no te pertenece. Se pertenece al Estado. ¿Cómo si yo lo encontré? Te dirías, ¿no? Sí, tienes que entregar al Estado y el Estado sí te va a dar un diezmo de eso, ¿no? Una bonificación de lo que tú hallaste. Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces, el suelo. Entonces, comprende un sistema geográfico de valles, pampas, ¿no? De valles, pampas, ¿no? Selvas, ¿sí? ¿Ok? Ese es el suelo y subsuelo. El espacio marítimo. Ah, esto ya sabes, ¿no? Es adyacente al litoral hasta las 200 millas marinas. Mm. El espacio aéreo. Ah, es el territorio espacial que está adyacente a la parte continental. Mm. Estamos. Es el que cubre el territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas. Ese es obviamente el espacio. Todo el territorio, en la parte espacial, a eso se refiere, ¿no? Sí. El Estado peruano. Escuche usted. El Estado se organiza de acuerdo a la Constitución, ya lo hemos dicho. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, ¿cierto? ¿No? Gracias a la Constitución podemos organizarnos. Pero en la Constitución no hay leyes. ¿Qué hay en la Constitución? Derechos y deberes. ¿Dónde están las leyes? En el Código Civil. Y de acuerdo a eso nos vamos a ordenar nosotros. ¿Correcto? Muy bien. El Estado entonces se organiza de acuerdo a la Constitución, a las leyes complementarias en las que se establecen los principios y derechos que regulan el uso del poder y organismos que lo de... Bueno, sí, hay que defender al Estado en muchas situaciones. Por eso, ¿quién defiende al Estado? No defiende cualquier abogado, no. Los intereses del Estado lo defiende el procurador. Es un defensor, ¿no? Esa hace la Procuraduría, ¿no? Defiende en el caso de abuso, en el caso de vulneración de derechos, entonces defiende al Estado. Es como su propio abogado, pero sea un procurador, ¿ok? Bien, a ver, el Estado peruano. Ahí está el Estado peruano y hay formas de Estado. ¿Cuál es la forma de nuestro Estado, chicos? La forma de nuestro Estado es democrático, ¿cierto? Democrático. Esto es la forma de nuestro gobierno actualmente, del Estado, es democrático. Democrático porque demos, pueblo, kratos, gobierno, o sea, es gobierno del pueblo. Claro que sí. En este contexto, quiere decir que la autoridad máxima es el pueblo. Entonces, nosotros delegamos este poder a los gobernantes, nombramos al presidente, le damos esta facultad. La vida democrática es la más bonita porque delegamos obviamente poder, ¿no? Y es la única manera de vivir libres e independientes. Otra forma de Estado no conviene porque el pueblo no toma decisiones. El pueblo estaría sometido a las decisiones de los gobernantes.
¿Se da cuenta? Entonces, si yo hablo de una conducta democrática, es porque sí, efectivamente, es el gobierno del pueblo. ¿Ok? Profesor, ¿qué cosa es un gobierno republicano? Un gobierno republicano, primero res viene de cosa, república es del pueblo, ¿cierto? Entonces, pertenece al pueblo por la delegación otorgada del poder a quienes lo han de gobernar. Básicamente es eso, ¿no? Es el gobierno del pueblo que ha recibido por otorgamiento de otro gobierno de igual forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si el presidente actual, Sagasti, eh, ya termina su periodo el 28 de julio y tenemos que nombrar a otro presidente, a este nuevo presidente el pueblo lo nombró, por lo tanto, eso es democracia, ¿no? Eso es democracia. Pero igualito ocurre en el gobierno republicano. Si había un presidente que tiene un gobierno republicano, lo puede otorgar al siguiente presidente al que tenga el sistema republicano también, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, es una sucesión, ¿ve? Es delegación, que otorga el poder a quienes lo hayan de gobernar. Generalmente a un caudillo se le nombra, ¿no? Un caudillo del pueblo. Y dice, ah, ya el presidente, ¿me entiende? Es un gobierno republicano, ¿no? El gobierno democrático se da bajo las urnas electorales. Estado social, por ejemplo, una forma de Estado social. ¿Qué es el Estado social? Ah, es un principio del pueblo, de la nación, ¿no? La colectividad va a asumir esta condición, ¿no? Por encima de todos los intereses individuales. Entonces, quiere decir que hay un Estado social, ¿no? Hay otro Estado, independiente y soberano. Expresa la independencia y la autonomía del Estado, respeto a los estados, a la soberanía, respeto a la capacidad que tiene el Estado para dar leyes, ¿no? Y gobernar obedeciendo la decisión voluntaria y popular. ¿Correcto? Muy bien, sigo yo. Otra forma de Estado, el Estado unitario. El Estado unitario. ¿Correcto? ¿Qué es el Estado unitario? Es cuando hay una autoridad que obviamente emana del gobierno central, ¿no? El gobierno central nombra a una autoridad para que pueda, obviamente, ¿no? Dirigir o seguir o gestionar el Estado. Estado representativo también existe, ¿no? Son gobiernos que se han asignado por la voluntad popular, representado por el ejercicio del gobierno. Quiere decir que había una designación, ¿no? Del pueblo para tú vas a representarnos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el gobierno del sector campesino, ¿no? Y entonces un representante del campesinado al gobierno, porque es la voluntad del pueblo. Gobierno descentralizado. Sí, el gobierno descentralizado permite dar ciertas atribuciones a los diversos locales y regiones en el país. Cada uno se descentraliza como mejor pero como dispone la ley para que tenga un crecimiento oportuno dentro de su región. Por ejemplo, ¿no? Eh, el Perú tiene departamentos. Para una mejor administración y gestión se han descentralizado los poderes. Y podemos tener, por ejemplo, el poder ejecutivo en el departamento de Arequipa, el poder legislativo en el departamento de Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ese es el centralismo. Pero para llegar a eso tenemos que disponernos bien, obviamente, de la estructura del Estado, si no, se distorsiona. Estando acá nomás en Lima, imagínense, ¿no? Todo es un centralismo total, ¿no? Ok, y el otro es la forma del Estado, es el principio de la separación de poderes. Ojo, ojo, escucha, el principio de la separación de poderes. Ok, el Estado establece organismos institucionales y autónomos con la finalidad de que puedan administrar adecuadamente el poder. Por ejemplo, tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? La separación de poderes implica lo siguiente: cumplir las funciones de gobierno. El Estado establece organismos o instituciones de carácter autónomo. O sea, el Estado ha formado organismos de carácter autónomo.
que son llamados poderes del Estado, para que tomen decisiones y puedan asumir, obviamente, el control del país. Sin eso no puede hacer nada el Estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos el BCR, por ejemplo? ¿Ves? O el poder legislativo. Bueno, el principio de separación de poderes se da por tener una mejor gestión para gobernar. Bien, a ver, tenemos acá lo siguiente. El Estado peruano tiene deberes fundamentales. Un deber esencial del Estado es defender la soberanía nacional, o sea, defender la capacidad de gobernar, ¿correcto? Defender la soberanía nacional. Otro deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿cierto? Bien. Tercero, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Hay que proteger, es una obligación, ¿no? Entonces, ahí el Estado tiene que enfatizar en encontrar los mejores mecanismos para que la población se sienta, pues, obviamente, eh, libre, ¿no? Por lo tanto, sin afecciones a violencias, sin afecciones a la falta de sus derechos. Entonces, el Estado tiene que garantizar la seguridad de la nación, ¿no? Otro, promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y el equilibrio de la nación. O sea, debemos promover el bienestar. El bienestar es fundamental para todos. ¿De qué vale estar en un estado cuando no tenemos bienestar? ¿No? No conviene. Todos queremos el bienestar. Todos necesitamos crecer. ¿Ok? Bien, eso es en términos generales todo. Y para terminar, aquí hemos puesto obviamente un concurso de gráficos que representan la riqueza de nuestro país. Mira, el Misti, el volcán más hermoso del Perú, que obviamente cubre todo el valle de Arequipa, ¿cierto? Hermosísimo, de cualquier parte de Arequipa observas al volcán El Misti. Pero al lado del Misti también está dos volcanes más, ¿no? Acá está el cañón del Pato y el cañón de donde están el vuelo de los cóndores, ¿no? La ciudad del Cusco, imagínate tú, ¿no? Maravilla total, la ciudad del Cusco. La ciudadela de Machu Picchu, increíble, impresionante, ¿no? La ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes. Y acá está algo que tú probablemente has visto, pero que de repente no conocías. Esto es la fuente de aguas más grande en el mundo. El juego de fuente de agua más grande, a aire libre, ¿no? Más grande del mundo. ¿No? El circuito de aguas, ¿cierto? Muy bien. Y esta fotografía creo que es, sí, la Catedral de Arequipa, ¿cierto? ¿No? Bueno, muy bien. Continuamos aquí. Bueno, otra maravilla, la famosa cordillera de los Andes que tenemos, que esta es la que nos protege. Justamente te hablaba del sismo porque acá está, mira, esto es lo que está acá abajo, chicos, esta es la placa de Nazca, esta es la placa de Nazca. Y esto, todo este continente es la placa continental sudamericana. Entonces, esta placa viene aquí, ¿no? Y abajo, ¿no? Se están chocando. Al chocarse, es como si tuvieran 6.000 bombas atómicas. Eso es en el fondo, donde aparece el hipocentro. Entonces, sale a la superficie y ocurre que es el epicentro, ¿cierto? Y eso promueve el movimiento. Entonces, acá en Valdivia ocurrió el movimiento telúrico más catastrófico de la humanidad. En el caso del Perú no sucede eso porque la cordillera está acentuada mucho aquí en el Perú, ¿cierto? Porque en Chile entonces no, porque la cordillera se va hacia Argentina. Por eso que los movimientos son más fuertes, ¿no? La cordillera de los Andes o la cordillera andina, la gran muralla sudamericana. Bueno, acá están los puntos, te decía, ¿no? De la cordillera de los Andes, ¿no? El nudo de Pasco, nudo de Vilcanota, ¿cierto? Y acá está la famosa montaña, el Huascarán. Bueno, y de la selva tenemos el río más largo del mundo que nace en Arequipa, ¿no? Y todos los ríos afluentes, esos son sus alimentadores. Esto va a pertenecer a la famosa cuenca del Amazonas. Sí.
Y toda la majestuosidad de la riqueza. Me dice un paiche, ¿no? Ok. Y eso es todo. Todo, todo, todo. Justo a tiempo. Muy bien. Ya está. Y ahora vamos a pasar a resolver, obviamente, los, la práctica dirigida, ¿cierto? Antes de hacer la dirigida, ojo, yo ya hace rato les dije, hace tiempo le dije qué cosa tenemos que hacer, ¿cierto? A ver, vamos a sacar. Todos están con su libro, ¿cierto? Todos con su libro. Todos tienen su libro ahí. A ver, ahí ya está. A ver, vamos a empezar ya. Primera pregunta, dice así. A ver, primera pregunta, a ver, ¿quién va a leer la primera pregunta? Acá los chicos han venido muy ¿Qué participantes, es ¿no? el Estado? Cisneros Jorge, a ver, lee Cisneros Jorge. Ojo chicos, ya saben, ¿no? Yo hace rato ya tomé la fotografía. Lo único que apaga la cámara son 5 puntos menos en el temático y 5 puntos menos en la domiciliaria. Ustedes sabían eso, ¿no? Claro, yo no tengo por qué repetir a cada rato. Ustedes sabían eso. Ya no vino entonces. Ya, otro alumno. A ver, otro alumno. Saniel Castillo, lea. No está en clases. Escobedo Díaz, lea. Quispe Artica, a leer. Quispe Artica no está. ¿Ves? Por eso el profesor llama lista, pues, ¿no? ¿Ves? Ya, a ver, ahí está, muy bien. Acaba de leer, perfecto, muy bien, Castillo. Así, ¿ves? ¿Qué es el Estado? Muy bien, y ahora ¿quién va a responder eso? ¿Qué es el Estado? A ver, rápido, anote usted. El Estado es... Ya, el Estado es... El pueblo organizado jurídica y políticamente. El pueblo organizado jurídica y políticamente. ¿Sí? Ya está. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Pérez Seminario. Profesor, ¿lo puedo repetir una vez? A ver, vamos a repetir. ¿Qué es el Estado? El Estado es el pueblo organizado jurídica y políticamente. Por favor, a ver, Castillo, lea la número 2. ¿Qué es la nación? Gracias, mira qué facilito. Así Castillo ya se está ganando por lo menos un puntito más. Yo ahora voy al temático, así como bajo puntos, también hay que subir, pues, ¿no? ¿Cierto? Todos los que tienen una pantalla prendida hay que subir puntos. ¿Sí o no, chicos? ¿Está bien o no? Lo justo, ¿no? Ah, muy bien, gracias. ¿Qué es la nación? ¿Y ahora qué colocamos? ¿Qué colocamos como respuesta, chicos? ¿Qué es la nación? ¿Ah? ¿Qué colocamos? La respuesta. Ya hemos ¿Es un hecho. grupo ¿Tienes de ahí personas? la nación? Claro, es un grupo de personas. Y también lo tienes acá arriba, ¿no? Es un grupo de personas. Claro, es un grupo de personas que reside dentro del espacio geográfico. Es un grupo de personas que reside dentro del espacio geográfico. Es un grupo de personas que reside dentro del espacio geográfico. Entre paréntesis, nacionales y extranjeros. Nacionales y extranjeros. A ver, yo he escuchado muchas veces que cuando iba por la calle de repente un grupo de personas estaban haciendo desorden y la gente le decía, no, oiga, pórtese bien, ¿qué pasa?
y eran extranjeros. Y ellos decían que las leyes son para los peruanos, no para ellos. Así decían ellos. Entonces yo pregunto, ¿está bien esa respuesta? No. No. No, esa respuesta está mal, porque no está correcto. Ellos son extranjeros, ¿cierto? Al estar acá más de un año, correcto, porque antes de un año se les considera turistas. Si pasa el año, y obviamente en estas circunstancias el gobierno peruano les ha otorgado el permiso, ¿cierto? Entonces, ya pasó el año y están acá, incluso siendo turistas tienen más todavía que respetar. Entonces, ellos tienen que respetar las leyes y las normas de nuestro país, ¿cierto o no? Si usted, por ejemplo, de turista se va a Venezuela, a España, a otro país, ¿puedes hacer cualquier cosa, chicos? Vas a la plaza y pintas con aerosol los monumentos, no sé, contaminas el río. ¿Puedes hacer eso? No, las autoridades van a venir, te van a decir, ¿qué le pasa, señor? Yo soy turista, para mí no son tus leyes. No, no puedes decir eso. Ahí inmediatamente te coge la policía al aeropuerto y regreses a tu país. O si no te detienen, y obviamente luego te mandan reportado acá, ¿no? Además, en tu vida vas a volver a pisar ese país. No se puede, vas perjudicado. No por el hecho de ser turistas voy a venir a hacer desorden, ¿no? Y si yo vine del extranjero y el gobierno me aceptó, yo tengo que respetar sus leyes. Pero ese señor es parte de la nación, parte obviamente de la población. En nuestro país hay extranjeros y nacionales y todos son parte de la nación porque están circundando nuestro espacio geográfico. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pregunta, número 3. A ver quién nos puede leer. Justo acá hay un alumno que está levantando la mano, mira, hace rato. A ver, Napán Quirós, ¿estás ahí, Napán? Hace rato Castilla ha escrito, no puedo leer, profesor, pero estoy escribiendo, ¿ves? Ah, qué gusto. Por favor, hijito, ¿puedes leer la siguiente pregunta? Napán, la pregunta 3. A ver, no. A ver, Joaquín, lea la pregunta 3. Ya, Napán, vamos, vamos, hijita. A ver, ¿puedes repetir, por favor, hijita? La 3. ¿Cuánto tiempo se cambia un gobierno? No, la 3. La 3 dice, ¿qué es la soberanía? Esa es la 3. Entonces, tú... Capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinaciones de otros. Perdón, profe. Oh, Dios mío, ¿quién habló? Un congresista creo que habló. A ver, Yo, profe. Chumpitas, muy bien, hijo, te felicito, muy bien, ¿ves? Él está avanzando. Entonces, muy bien, así varios están avanzando ya. ¿Qué cosa es la soberanía? Y ahí anotas bien, por favor. La soberanía es la capacidad de gobernar por parte del Estado, la capacidad de gobernar por parte del Estado. ¿Y a qué se refiere con esa capacidad, chicos? ¿Lo puedo repetir una vez? Es la capacidad de gobernar por parte del Estado. Es la capacidad de gobernar por parte del Estado. Bien, a ver, ¿quién quiere leer? Farro, muy bien, Farro. A ver, lea Farro. La 4, ¿verdad, profe? Acá tengo el libro. Por supuesto. La 4. ¿Cuánto, cada cuánto tiempo cambia un gobierno? A ver, ¿qué podría responder tú, Farro? 5 años. Excelente respuesta. ¿Viste, hijo? Bien, perfecto. Muy bien. Cada 5 años. Sigamos. A ver, siguiente pregunta. Acosta, lea la siguiente pregunta. ¿A qué se llama procuradores públicos? ¿A qué se le llama procuradores? ¿Qué cosa? ¿A qué se le llama procuradores públicos?
Muy bien, procuradores públicos. A ver, el profesor dijo a qué era procurador público, ¿cierto? A ver, ¿a qué se refiere el procurador público? El procurador público es aquel funcionario, Es la pregunta 4, ¿no? estamos en las 5, ¿no? ¿A qué se define como procurador público? Creo que dice. Es aquel funcionario que defiende los intereses del Estado, por mandato constitucional. ¿Por mandato de qué? Constitucional. Ya está. Sí. Profesor, ¿puede repetir la 4? La 4. ¿Y cuál es la 4? La 4 es fácil, 5 años. Gracias, profesor. Viene la siguiente pregunta. La pregunta 6. ¿Qué es nacionalidad? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Originario de tu país. Claro, la nacionalidad se da a personas que no nacieron acá, ¿no? ¿Cierto? Es la población o grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico. No, sí, pero te hablan de la nacionalidad. Eso lo que tú me has dicho es el concepto de nación, ¿ya? Pero, ¿qué es nacionalidad? Por ejemplo, puede haber una persona que nace en el extranjero y adoptar la nacionalidad peruana. Sí, profesor, yo conozco un venezolano que tiene DNI. ¿Cierto? ¿Puede ser eso, cierto o no? A ver. La Padula, por ejemplo. Ah, ese jugadorzazo, ¿no? La Padula. ¿Dónde nació la Padula? Italia. Italia, Italia, ¿no? Pero ¿por qué es peruano? porque su madre es peruana. ¿Viste? Él adoptó la nacionalidad, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, vamos a suponer que ¿Pero él Juan nació en Carlos Italia o en Perú? en Italia. A ver, vamos a suponer que Juan Carlos, yo no sé quién es Juan Carlos, tiene una novia en España y se casa con la española, ¿no? ¿Él puede adoptar la nacionalidad española? Sí. Sí, puede adoptar la nacionalidad. ¿Ves? O sea, profesor, hay varias maneras de adoptarla. Sí, hay varias maneras. Pero entonces, ¿qué es la nacionalidad, profesor? Ah, anotas ahí. Es una condición, En las 6, ¿no? sí, es una condición que reconoce, es una condición que reconoce es una condición que reconoce a una persona la pertenencia a una nación. La pertenencia a una nación. Es decir, asume derechos y deberes, es decir, asume derechos y deberes políticos y sociales.
Es decir, asume derechos y deberes políticos y sociales. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Ya está, eso es todo. Bien, ¿qué pregunta sigue, chicos? ¿Qué significa la democracia? ¿Qué es la democracia? Uy, qué La fácil. autoridad del pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. El pueblo vale. Chumpitas, parece congresista, ¿no, chicos? ¿No? Bien, vamos a anotar la democracia. La democracia, ya. La democracia es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. Ocho. ¿A qué se llama república? ¿No? 8. ¿A qué se llama república? ¿Cuál será la respuesta? Pertenencia del pueblo. Pertenencia del pueblo. Pertenece al pueblo. Al Pertenece pueblo. al pueblo. Al pueblo. El poder, muy bien, el poder del pueblo. El poder del pueblo. El poder del pueblo, ¿quién elige a sus gobernantes? ¿Cierto? El poder del pueblo, ¿quién elige a sus gobernantes? Pregunta 9. Yo iba a leerlo ya, pero Navarro hace rato está levantando un cabello y así que Navarro va a leerlo, ¿sí? A ver, lea la número 9, Navarro, por favor. ¿Qué comprende el territorio? ¡Qué excelente! A ver, Comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que lo cubre. excelente el señor Chumpitaz. Ya lo dijo ya, ¿no? Suelo, subsuelo, espacio marítimo y espacio aéreo. Ya. A ver, la última pregunta. Juan Carlos, lea la última pregunta. Según el principio de separación de poderes, ¿qué poderes del Estado existen? Dice, según el principio de separación de poderes, ¿qué poderes de Estado existen? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Claro, existen 3 poderes. ¿Y cuáles son? ¿Gobernación? Legislativo, ejecutivo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Excelente respuesta. Poder ejecutivo, ¿cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Acá está, ¿no? Acá está, ¿viste? ¿Te das cuenta? Ahí está en la pizarra. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, listo, ¿no? Ya. Estás viendo la pizarra, ¿cierto? ¿No? Bien, a ver, está viendo la pizarra. Vamos a ver. Alessandra Cura, buenos días. ¿Podrías leer el título que está acá, hijita? Acá, este título.
Son deberes primordiales del Estado peruano. Ah, ya, son deberes primordiales del Estado peruano. Primero habíamos dicho que uno de los deberes es defender la soberanía nacional, ¿no? O sea, defender la capacidad de gobernar, ¿cierto? El Estado tiene que tener esa capacidad de gobernar, eso siempre se tiene que defender. No estamos hablando de quién está en el gobierno, no nos interesa eso. Claro que debe haber un gobierno, pero tiene que tener la capacidad de gobernar, eso se llama soberanía, ¿cierto, chicos? El Estado también garantiza la plena vigencia de los derechos humanos. Obvio, obvio, tiene que defendernos. Por lo tanto, tiene que vigilar, ¿no?, la plena vigencia de los derechos humanos, ¿cierto? Protege a la población de amenazas contra seguridad. Oiga, acá estamos hablando de varios tipos de amenazas contra seguridad, interna y externa. Por ejemplo, hace poquito nomás un fuerte movimiento telúrico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Bajo las organizaciones o entes respectivas, tiene que ayudar, obviamente, a la población, ¿cierto? Va A a ofrecer evacuar. ayuda. ¿Perdón? Entonces, esa seguridad, por ejemplo, si hay un incendio grande, tiene que brindarnos seguridad y protección. Pero, ¿qué pasa si nos invade, por ejemplo, los chilenos? Nos invaden, entran por Tacna, Arequipa, ¿qué pasaría? Y empieza una distorsión y la población sentiría miedo porque han invadido sin permiso, ¿no? ¿Ves? El Estado tiene que garantizarlos. Por eso en algunos lugares ponen bases militares, ¿no?, estratégicas para protección, generalmente en la frontera, ¿no? Bien, promueve el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Eso es cierto. Eso hace, obviamente, el Estado peruano, ¿correcto? Bueno, hemos desarrollado todas las preguntitas, pero acá me encontré con unas preguntitas. Dice, ¿es la capacidad de autogobernarse? ¿Es la independencia o relación de los estados? ¿Cuál de todos estos? Ya tú sabes, capacidad, ¿qué cosa es eso? Ah, eso es capacidad. ¿Cierto o no, chicos? ¿Sí o no? La capacidad de autogobernar, gobernarse, ¿sí o no? ¿Está bien? Están observando, ¿cierto? ¿No? Luego dice, es uno de los deberes del Estado. A ver, no sé, pues, ¿promueve el desarrollo de las fronteras? Ah, sí, pero eso... ¿Emite billetes y monedas? No. ¿Promueve el bienestar de las empresas privadas? No. ¿Defiende la soberanía nacional? Claro, esta, ¿no? Defiende la soberanía nacional. ¿Cierto? ¿Sí o no? Correcto. 3 dice, no, con- no conforma un elemento fundamental del Estado. Un elemento. El elemento no, dice que no conforma. ¿La nación es un elemento del Estado? Sí. ¿El territorio es un elemento? Sí. ¿El ordenamiento jurídico? Sí. ¿La La política soberanía? tributaria. Sí. La La que no corresponde es esta. La pregunta dice, no conforma un elemento fundamental del Estado. Esa no. Siguiente pregunta. No es un elemento del Estado peruano. A ver, ¿la La nación es un elemento? organización. ¿Y el territorio es un elemento? Sí. ¿La soberanía es un elemento? Todos son Sí. elementos. ¿La organización es un elemento? Sí. Todos son elementos. Ah, ya, profesor. Ok. ¿La organización es elemento? Sí, está arriba, fíjate. 5. ¿El Estado peruano el Estado peruano es una república? Sí. ¿Es democrática? Sí. Todas las ¿Es alternativas. social? Sí. ¿Es independiente o soberana? Sí. Entonces acá. Ya está. ¿Cierto? Perfecto, profesor. Excelente hasta ahí. No hay ningún tipo de problema, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos a ver, ¿cuántos de los alumnos tienen sus cámaras encendidas para no quitar puntos, ¿ya? Porque a profesor no le gusta quitar puntos, le gusta subir puntos. Pero si el alumno, mira, yo les voy a ser franco, chicos, ¿ah? Yo llevo enseñando muchos años. Por lo tanto, los chicos que me conocen ya saben y dicen, ¿no? El profesor da una indicación, lo tenemos que hacer para ganarnos puntos. El profesor dijo, cámaras encendidas, todos con cámaras encendidas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ok, gracias. Todos con cámaras encendidas. ¿Estamos? Ya está.
Pero por ahí puede haber un alumno que no puede por alguna razón, eso es lógico, ¿no? ¿Cierto? Eso es fácil de entender. Entonces el profesor va a justificar eso, pero si todos tus cámaras encendidas, el profesor sube puntos a toditos, en el temático, en la domiciliaria, en todo. ¿Ves? El alumno está esperando que el profesor le diga, uy, ya perdió, ya no, ¿ves? Y yo he quitado puntos varias veces, ¿ves? Entonces yo tengo por qué preguntar, mira, ¿cómo todos los chicos tienen sus cámaras bien prendidas? Y digo porque hay alumnos que tienen justificación y se entiende, pero hay otros que no tienen justificación y no lo quieren prender. Uno, porque no están en la clase. Dos, porque se van a hacer otras cosas, ¿sí? Y el resultado, ¿sabes dónde nos damos cuenta, chicos? En el temático y en la domiciliaria. Ahí nos damos cuenta. Como usted sabe, yo le hago una pregunta. Si yo ahorita activo la domiciliaria, ¿usted podrá hacer la domiciliaria, chicos? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Todos me van a decir que sí, y facilito, hasta con los ojos cerrados, ¿o no? Todos. Pero ¿cómo puedes, a ver, ponte a pensar, dejamos tiempo y ni siquiera me envían la domiciliaria? ¿Se da cuenta? Ahí estamos mal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ves? Y en el temático también el profesor dice, dijo varias formas, varias cositas, y no hacen caso. A ver, vamos a empezar el temático. Espero que todos estén listos. Pero yo no sé qué ha pasado con Escobedo, con Quispe, con Saniel, Diego Anthony, ¿no? Bueno, Napan ya está mejorando porque ya hay comunicación ya, ¿no? No sé qué ha pasado. Y también con Torres, Torres Cárdenas también, no sé qué ha pasado. No han encendido su cámara. Pero bueno, tendrán justificación, supongo yo. Si no tienen justificación, ya, pues, ¿no? Ya, eso ya le aplicamos la ley, ¿no? ¿Cierto? Bueno, chicos, vamos a ver entonces en qué consiste nuestro temático. Pero antes le voy a decir, no quiero que me digas, profesor, mire que otra vez, mire que viene una mosca, presionó la tecla por mí, la mosca. No, no. Piensa bonito, despacio y todo, ok, ya. Quería decirte que, ya, tengo que activar, ¿no? ¿Dónde está? Porque la hora es diferente. A ver, nos vamos a Intranet, todos vamos a Intranet. Hay que alimentar otra vez, hay que reactivar ese Intranet porque obviamente difícil, ¿no? Acá, una vez que activamos, reactivamos, ¿no? Nos vamos a exámenes online y de ahí nos vamos al temático, ¿ya? Y en el temático, el profesor ahorita le va a decir, espérese un momento, por favor. Ujú. Mientras activa el profesor, ya. Ya está. Ok. Ahora sí podemos entrar. Todos entramos al temático. Y listo, chicos. Listo, listo, listo. Lea bien, por favor. Tiene 15 minutos a lo mucho. Y los que terminan, si están tan seguros, pueden hacer la domiciliaria. Si están tan seguros, ¿sí? Si no está tan seguro, no puede hacer, pues, ¿no? Ya lo hacen la tardecita. A ver, voy a ver, ¿ya? De repente hay un lapsus brutus. Calamitosus pajariacus. Ya, hay una pregunta que dice nación y nación. Bueno, si tú crees que esa es la respuesta, marca las dos, bueno, o marca una de ellas, si tú crees que es la respuesta. ¿Sí o no?
Ya le dije. Ahí hay dos respuestas. Si tú crees que es la respuesta, marque las dos. Pero creo que no es. A ver, qué raro. Ya, no. Por eso tienes que revisar bien la pregunta. La pregunta ha sido adrede. A ver. Ay, yo no sé qué pasó con mi cámara. Otra vez creo. Un ratito. Debe estar bajo el internet. Ya, Juan Carlos, todo está bien. Ya, Juan Carlos, a ver, sigue. En mi temático no me cargan las preguntas. No, lo que pasa, ¿sabes qué? No has realimentado, reactivado el intranet. Por eso, piensa bien, ¿ah? Te dije, ahí hay una pregunta que tienen dos respuestas iguales, pero no te puede aceptar las dos respuestas, una nomás, ¿cierto o no? Piensa bien, piensa, imagínate una cosa, el concepto es diferente. Una cosa es nación, otra cosa es población. ¿Ah? Por eso te digo, si tú crees que esa es la respuesta, Vargas, por algo está puesto así, ¿no? Pero el concepto está en otra cosa. La respuesta está en otra cosa. Bueno, ¿qué puedo hacer? No sabría qué decirte. ¿Cómo hacemos? Todos están dando bien su examen. ¿Mm? A ver, espérate, de repente ya no te acepto porque has marcado algo, a ver. Claro, pejita, a ver, vamos a ver de nuevo, a ver. Ya, ahora sí, a ver, fíjate. Ya está, ok. Ya terminó. Volvemos a repetir, si usted gusta, puede hacer la domiciliaria también, que está sencillito, ¿ah?
Sí, pero vuelvo a repetir. Es que, mira, ve, si esa pregunta tiene dos respuestas igualitas, no es la correcta. ¿Me entiendes? Hay otra respuesta ahí, porque no es lógico, ¿no? Si yo coloco dos alternativas, si son igualitas, ¿cómo lo marco? ¿Cuál de las dos vale? ¿Cierto o no? No, te has confundido el concepto. Ahí lee bien la pregunta y justo está al frente su respuesta. Mm, pienso, ¿no? Oiga, si yo quiero cambiarlo como tú me dices, no puedo ni cambiarlo acá. Ujú. Ya, y si no es la nación, profesor, como usted dice, ¿qué cosa será? Pero a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, pensando. Se entiende la idea, ¿no? Ah, mm. Excelente, ya van acabando algunos, ¿viste? La verdad que ya a todas esas alturas, toditos ya deberían haber acabado. Ujú. Ya está. Al coser, no empieza nada. ¿Qué pasó? ¿Ya enviaste tus respuestas? ¿Viste? ¿Y ahora? Se no pregunta, pregunta uno nomás. Ya le dije de esa pregunta de dos respuestas.